Y cierre sus ojitos, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, la palabra. Padre, damos gracias también a ti, Señor, mi amado, mi Rey, mi Salvador, porque eres bueno, maravilloso. Ponemos esta palabra en tus manos, Señor, que no sea humano hablando, Señor, sino que seas tú, precioso Rey. Hoy me escondo detrás de ti, Señor, para que seas tú, amado Señor, ministrando nuestros corazones. También oramos por aquellas personas que nos ven a través de las redes, donde, Señor, como humanos nos es imposible llegar, pero ahí estás tú, amado Señor, llegando a sus corazones, ministrando, Señor. Gracias porque cientos de personas, Señor, están siendo tocados a través de tu palabra, y toda la gloria y la honra hacia ti, tú que vives y reinas. Y la iglesia del Señor Jesucristo dice amén y amén. ¿Ya tienen la carta de Filipenses? Filipenses, por favor. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer el capítulo 2, verso 6 y verso 7 en adelante. Amén. Todos, por favor, con la palabra, y vamos a leerla. Dice así el Señor, Filipenses capítulo 2, verso 6 en adelante. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Diga, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Hoy el Señor quiere hablar a nuestras vidas sobre el tema la humanidad de Cristo. ¿De qué va a hablar el Señor? De la humanidad de Cristo. Y a través de los siglos, la iglesia ha tenido que enfrentar diferentes corrientes heréticas que han rechazado o que rechazan aún la encarnación del Señor Jesucristo. Y una de estas corrientes heréticas es conocida como el gnosticismo. Es conocida como el gnosticismos, y la palabra viene del griego que significa gnosis, que significa conocimiento. Gnósticos. El gnosticismo enseña, escucha bien esto, que Cristo no pudo haber nacido ni haber encarnado debido a que la materia es maligna y corrupta. Esta doctrina es muy peligrosa, pues mira esto: si Cristo no hubiera encarnado, no hubiera muerto por nosotros, estaríamos nosotros, como dice la palabra, en nuestros deleites y en nuestros pecados, pero también estaríamos en una condenación eterna, porque el único que vino a llevar, a cargar nuestros pecados, a traer libertad a la humanidad, fue el Señor Jesucristo. Y esta herejía herética dice que Jesucristo no pudo haberse reencarnado o haberse hecho hombre. Ellos niegan la humanidad de Cristo. A veces encontramos una palabra que se llama hipostática. Esa palabra significa que 100% es Cristo hombre y 100% es Dios. O sea, Jesús es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Y la Biblia nos habla de la humanidad de Cristo. Menciona en todos los evangelios la humanidad de Cristo.
desde antes en Isaías habla de que un niño nos era dado. Estaba mencionando, estaba anunciando la venida de un ser que se llamaría el Mesías, el consejero, el príncipe de paz, el rey de reyes. Está hablando ahí, y cuando nosotros miramos en los libros de los evangelios, encontramos la humanidad de Cristo claramente. Y yo no puedo entender cómo mucha gente hoy en día puede negar la humanidad de Cristo, puede negar que Cristo se hizo hombre. ¿Cómo podemos negar que Cristo, siendo Dios, se hace hombre y toma nuestro lugar en la cruz del Calvario? ¿Para qué? Para salvarnos y presentarnos justos delante de Dios. Tenía que ser un hombre, y ese hombre era Jesús. Ningún ser humano podía ir a la cruz porque tenía pecado. El único que no tenía pecado, que vino como hombre, se hizo hombre, pero no tuvo pecado, sino que tomó nuestro pecado y lo llevó a la cruz del Calvario. O sea, en pocas palabras, Él se hizo pecado por nosotros para presentarnos justos delante de Dios. Y cuando Él muere en la cruz, dice la Biblia que el velo se rasga en dos y ya tenemos entrada directamente al Padre a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo. La Biblia dice, porque no hay otro Dios, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Nadie puede interceder aquí en la tierra por el hombre, sino Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el único. Entonces, partiendo de ahí, vemos cómo el Señor, como niño creciendo, como cualquier niño humanamente en la tierra, Él crece. Vemos la naturaleza divina, pero también vemos la naturaleza humana del Señor. Y Él pasa dificultades como cualquier ser humano que nosotros pasamos hoy en día. Las escrituras también revelan que Jesús experimentó físicamente lo que se experimenta físicamente todo ser humano, como cualquiera hombre en el mundo. Ahora miremos esto. El Señor Jesús tuvo que atravesar o pasar dificultades, como cuáles en la vida. Tuvo sed, tuvo hambre, tuvo cansancio, tuvo dolor, tuvo frío, sudó y también sangró. Pero también experimentó emociones humanas, como también nosotros experimentamos emociones humanas. Y una de ellas es que Jesús, ¿qué? Él lloró, Él se rió, Él también sintió la humanidad. Se ríe, llora, tiene calma, también tiene alegría. Y al finalmente, como todo ser humano, murió y fue sepultado, pero también experimentó la resurrección. Como todo ser humano que confía en Cristo, experimentará la resurrección en Cristo Jesús. Eso es lo que es la humanidad de Cristo. Entonces tenga claro esto para poder entrar a entender que Cristo vino siendo Dios, se despoja de su trono y viene y toma el cuerpo humano, se hace hombre para vivir entre los hombres y poder enseñarnos lo que hoy en día nosotros vivimos. Entonces, lo primero que el Señor Jesucristo experimentó fue ¿qué? Como humano, ¿qué experimentó el Señor? Lo primero que Él experimentó como humano fue el nacimiento. El nacimiento Él lo experimentó. La Biblia dice en Lucas, vamos a leer muchos textos. La Biblia dice en Mateo capítulo 2. Mira lo que dice ahí el Señor. Desde aquí vamos a ver la humanidad de Cristo como humano.
como humano vamos a ver de aquí los textos que vamos a ver que nos muestra la palabra que Jesús fue humano y vivió como humano aquí en la tierra. Entonces lo primero que Jesús experimentó fue ¿qué? El nacimiento, como todo ser humano experimentamos. Mateo capítulo 2 verso 1 dice así: cuando Jesús nació en Belén, ¿dónde? Cuando Jesús nació, dice, en Belén de Judá, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. O sea que experimentó el Señor el nacimiento como todo ser humano. Ahí nos muestra la palabra la humanidad de Cristo desde el nacimiento del Señor Jesucristo. Nos está mostrando la humanidad de Él. También que Jesús se sometió al proceso del desarrollo, del crecimiento. Nace, pero también crece en su niñez, crece en su juventud. También nos muestra en su vida adulta como Él, hasta los 33 años que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. ¿Cómo así? Y mire lo que dice Lucas, por favor, que vamos a ver el desarrollo humano del Señor. Lucas capítulo 2, por favor. Verso 40, por favor. Busque y léalo tranquilo. ¿Qué dice ahí? Y el niño crecía, o sea, nos habla del crecimiento humano, de todo ser humano. Crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Entonces la humanidad de Cristo nos muestra que que experimentó el nacimiento, pero también experimentó el crecimiento como niño, como adulto, como joven. Lo que Cristo, lo que la palabra de Dios está haciendo es mostrándonos la humanidad de Cristo, como nosotros somos humanos también. ¿Qué más hizo el Señor? El Señor Jesús se sometió a todas las tentaciones. Fue tentado el Señor Jesús. El Señor Jesús experimentó también la tentación. Como todo ser humano somos tentados. Yo pregunto, ¿quién aquí no es tentado? ¿Quién aquí no lucha con la tentación? Yo creo que todos los días luchamos con la tentación, ¿sí o no? Unos son tentados de una forma, otros de otra. Otros de pronto son tentados en el chisme, les gusta mucho el chisme. Otros de pronto son tentados con el alcohol, el cigarrillo, todos los días. Otros con el pecado. A diario somos tentados y tenemos una lucha constante nosotros, como Jesús la tuvo mientras estuvo aquí en la tierra. Porque Él fue ¿qué? Humano, vivió como humano. Dice que fue tentado. Miremos Mateo 4. Mateo capítulo 4, por favor. Vamos a ir viendo texto a texto para que nos demos cuenta la humanidad de Cristo. O sea, Cristo fue ¿qué? Hombre, diga. Fue un ser humano y vivió como humano, sufrió como humano, padeció como humano, tuvo hambre como humano, fue al baño como un humano, así como nosotros somos humanos también. ¿Qué dice Mateo 4, versículo 1? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué, iglesia? Vamos. Para ser ¿qué? Tentado, dice. O sea, no creas que hay mucha gente que dice, bueno, si Dios existe, ¿por qué está pasando todo esto? Y si Dios es Dios, ¿por qué permite que pase todo esto? Porque como humanos tenemos que vivir lo que Él también vivió como humano. Esa es la ley, de que nosotros vivamos lo que Él vivió como humano. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué? Tentado. Mire otra cosa que el Señor Jesús tuvo que buscar apoyo en el Dios Padre en los momentos difíciles, en las circunstancias, en la opresión, en la soledad, en la angustia, en la tristeza. Él buscó apoyo ¿en dónde? En el Padre. ¿Y sabes cómo lo hizo? A través de la oración. O sea, Jesús también oraba como todo humano.
¿Cuántos sentimos tristeza y qué hacemos? Vamos al Padre, nos postramos, oramos. Cuando salimos del lugar secreto, ya nuestras cargas se han disipado. Sentimos paz porque hemos clamado al Padre, hemos clamado al Redentor, al Rey de Reyes, que nos fortalezca y nos ayude a través de nuestras debilidades. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo también, ¿qué? Oró. ¿Cuántos oran acá? Amén. Los que no oran, Dios tenga misericordia. Pero Jesús oró y fue el modelo de la oración, fue ejemplo de oración, fue ejemplo delante, como humano delante del Padre, buscando la presencia de Dios. O sea, Él nos enseñaba que a través de la oración, que el ser humano es imposible tener paz si Dios no está ahí. Y lo único que el Señor hacía para tener paz era postrarse a orar delante de Dios. ¿Quieres verlo donde está? Ve a Mateo, por favor. Capítulo 14. Vamos a estar ahí en Mateo. Estamos viendo que la humanidad de ¿quién? De Cristo. Mateo capítulo 14, verso 23 dice así el Señor. Despedida la multitud, subió al monte ¿a qué? A orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Solo. ¿A qué subió él? A orar. A orar. Lucas capítulo 3. Busca Lucas 3, verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Y qué dice ahí? Y orando, el cielo se abrió, dice. Orando. Qué hermoso. Orando, dice. Lucas 6, verso 12. Mira lo que dice ahí. En aquellos días, él fue al monte, ¿a qué? A orar. Y pasó toda la noche, pasó la noche orando. ¿A quién? Al Padre. Si ves que él oraba, si ves que en el momento de angustia, de soledad, de tristeza, él oraba. ¿Qué más dice? Lucas capítulo 9, verso 18. Aconteció que mientras Jesús, ¿qué? Oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que yo soy? De ahí es donde viene el cuentecito que dice la gente: es que usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo, porque el Señor dijo: ¿quién dice la gente que yo soy? Pero él, ¿qué hacía? Oraba. Oraba. Lucas capítulo 11, verso 1, dice así la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús, ¿qué? Orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan, enseñó a sus discípulos. ¿Qué estaba haciendo Jesús como humano? Orando. Pregunto, ¿qué hacemos nosotros como humanos en los momentos difíciles? Orar. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en angustia? Orar. ¿Qué hacemos cuando estamos en peligro? Orar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vivió como hombre y fue humano aquí en la tierra. Vivió lo que todo ser humano puede vivir como humano. Él también oró. ¿Cómo podemos negar la humanidad de Cristo nosotros? O el ser humano, y poder decir que Él nunca fue hombre aquí en la tierra. Que por eso no entiende al ser humano de lo que hoy en día viven. Mucha gente se atreve a decir eso cuando la Biblia nos muestra que Él fue 100% hombre aquí en la tierra. ¿Qué más hizo el Señor?
El Señor Jesús también lloró como todo ser humano lloró. ¿Usted cree que el Señor Jesús lloró? Y hay muchos que dicen, ay, yo no lloro porque yo soy hombre. Eso el que llora son las mujeres. Y yo no lloro, y yo no lloro. Y tienen ese corazón más oprimido, más endurecido. Pero déjeme decirle, la Biblia dice que Jesús lloró. Vamos al libro de Juan. O busca Lucas, que ahí está cerquita, por favor. Busca Lucas capítulo 19 para que no te vuelvas. Lucas capítulo 19. Vamos a ver que Jesús lloró también, como humano que fue. Lucas 19 verso 41, ¿qué dice? Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué? Lloró sobre ella. Lloró sobre la ciudad. Lloró de ver la maldad, el mal que había ahí en la ciudad. Usted no llora viendo cómo está hoy el país, el mundo entero. Usted no llora viendo cómo la corrupción se levanta. Hoy en día la maldad se levanta. ¿A usted no lo conmueve eso? ¿A usted no lo quebranta eso como humano? ¿A usted no le duele el corazón ver cómo este varón mató a sus hijos y a su esposa y también se quita la vida a él? Eso pasó en estos días. Eso debe dolernos. ¿Cómo un ser humano puede quitarle la vida a sus propios hijos y a la esposa? Eso debe dolerle a uno. Jesús lloró. Mire lo que dice Juan, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 11. Juan capítulo 11, verso 34 al 36. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Ahí está hablando de Lázaro. Y Jesús, ¿qué? Lloró. Y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, dice. O sea, los judíos se daban cuenta que él lloró por Lázaro también. Así como María, así como Marta. Estaban llorando, Jesús también llegó ahí y lloró. ¿Cuántos van de pronto a visitar a una persona y ven que está enferma, incapacitada, no puede moverse? ¿Cuántos les parte el corazón y uno llora? Porque es ser humano. Jesús, ¿qué? También lloró. Cuando tú lloras, Él llora contigo. Cuando tú ríes, Él ríe contigo. Cuando tú te alegras, Él también se alegra contigo. Cuando tú tropiezas, Él se entristece también contigo, porque no quiere verte así, sino que Él quiere verte siempre de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. ¿Qué más hizo el Señor? Hebreos, vamos a ver que Él lloró también. Hebreos capítulo 5, por favor. Mira lo que dice el Señor ahí. Hebreos capítulo 5, verso 7. ¿Ya lo tiene ahí? Y Cristo en los días de su carne, o sea, como humano, ofreciendo ¿qué? Ruegos y súplicas con gran clamor y ¿qué? Y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Aquí vemos a Jesús ¿qué? Orando con lágrimas, llorando delante del Padre, diciéndole, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga, dijo, mi voluntad, sino la tuya. Y a veces nosotros oramos y creemos que porque somos hijos de Dios, como humanos, queremos que Él nos responda a toda oración que nosotros hacemos. Y eso no va a ocurrir. No va a ocurrir, porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hizo el Señor como humano? Lloró. ¿Qué más sintió el Señor como humano? El Señor Jesucristo sintió angustia. ¿Cuántos hemos sentido angustia? Desespero. A veces ya llega un momento donde dice uno, pero ¿qué camino cojo? ¿Sí o no? Y no sabe.
A veces se para angustiado, desesperado, congojado, y solamente queda una salida de levantar los ojos hacia el cielo, porque sabemos que de allá viene nuestro socorro, del Señor. O sea, Jesús también sintió angustia. Ve al libro de Marcos, por favor. Marcos capítulo 15. Marcos 15. Ya lo tiene ahí. Verso 34. ¿Qué dice? Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sintió qué? Angustia. Sintió dolor. Sintió angustia. ¿Y cuántos nos hemos sentido abandonados a veces? Pensamos que Él nos abandonó. Pensamos que Él no escucha lo que le pedimos. Pensamos que no está al lado nuestro cuando vivimos o pasamos dificultades. Él está ahí a tu lado, porque Él también experimentó como humano lo que se siente la angustia aquí en la tierra. Él sintió angustia. ¿Sintió qué? Angustia. Mateo capítulo 26. Allá, por favor. Mateo capítulo 26. El problema es que hoy en día la gente no conoce la humanidad de Cristo. Entonces piensan que como Él vino como 100% hombre y 100% Dios, entonces piensan que Él no padeció, no sufrió, no tuvo hambre, no tuvo sed, no sintió dolor, no sangró. Entonces piensan que Él no sintió eso. Pero la Biblia nos está mostrando que Él fue humano aquí en la tierra y vivió como humano. Y tú y yo estamos aprendiendo a conocer la humanidad de Cristo como humano aquí en la tierra que Él fue. ¿Qué dice ahí Mateo capítulo 26, verso 37? ¿Ya lo tiene ahí? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a ¿qué? Vamos, iglesia. A entristecerse y a ¿qué? Y a angustiarse en gran manera. ¿Te das cuenta que Él se angustió también? También se entristeció. Yo me imagino cuando llegaban los cobradores de impuestos y Él no tenía plata. Cuando toca pagar los servicios, el arriendo, y a veces uno no tiene plata. Cuando toca mercar y no tiene plata. Cuando tienes hijos y se acaba algo para tu hijo y no tienes plata, ¿qué pasa? Viene la angustia, ¿sí o no? Empieza uno a entristecerse. A veces se siente uno incapaz porque no va a poder cubrir las cosas que nuestros hijos piden a veces. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Cuántos han vivido eso? Yo he vivido eso. No crea que porque tenemos hijos adultos a veces no nos da tristeza, no nos angustia. Claro que también nos da tristeza porque somos humanos y como humanos estamos en esta tierra. Léelo nuevamente ahí, por favor, para que te lleves claro eso. Entonces Jesús, llegando como Mateo 26, verso 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y mira el 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está triste hasta la muerte, les dijo. Triste, triste, hasta la muerte, dijo. Y ahí les pide algo y les dice: quedaos aquí y velad conmigo. Pero ellos no pudieron velar una noche con Él. Una hora que les pedía, lo dejaron solo, se durmieron. ¿Cuántas veces de pronto te sientes triste?
Pero te tengo una razón. El Señor vivió lo que estamos viviendo hoy en día también. ¿Qué más sintió el Señor como humano en la tierra? El Señor Jesucristo tuvo sueño también. Como tú y yo tenemos sueño, nos da sueño. Pero no en el culto, ¿no? El Señor no se dormía en el culto. El Señor tuvo sueño como ser humano. Mira lo que dice Marcos capítulo 4, por favor. Ve al libro de Marcos, por favor. ¿Estamos qué? Conociendo la humanidad de ¿quién? De Cristo. Marcos capítulo 4, verso 38. Y dice así la palabra del Señor. Búsquelo, por favor, porque eso hay que leerlo. Y él estaba ¿en dónde? En la popa, o sea, en un barco. ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrantados? Como que no tenéis fe. El Señor también ¿qué? Tuvo sueño. Como también nosotros dormimos, nos da sueño. Él también tuvo sueño. ¿Qué más tuvo el Señor Jesucristo como humano aquí en la tierra? También se cansó. Él se cansó. Vaya al libro de Juan, por favor. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, por favor. ¿Ya lo tiene ahí? Verso 6. Mire lo que dice la palabra del Señor. Él estaba allí y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús ¿qué? Cansado del camino, o sea, de caminar, de andar. Cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. También se cansó. ¿Cuántos nos hemos cansado? Y lo primero que queremos llegar a la casa nosotros es buscar la cama y recostarnos para descansar. O llegamos cansados y tiramos lo que traemos, llámese maleta, bolso, yo qué sé, lo tiramos y buscamos la sala. Ahí está ese mueble y nos sentamos y descansamos, porque somos humanos. ¿Quién dijo que Jesús no se cansó? Él también se cansó de caminar. También predicó mucho el evangelio, anduvo mucho. Hoy en día nosotros tenemos muchos medios para transportarnos. En ese entonces no había medios, solo camellos, burros. Pero el Señor caminaba de aldea en aldea llevando las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Pero como humano también ¿qué? Se cansó. ¿Qué más sintió el Señor Jesucristo aquí en la tierra como humano? También tuvo sed. Ahí en Juan capítulo 4, ahí mismo donde tú estás, verso 7, dice que él tuvo sed. Después de cansado tuvo sed. Y dice el verso 7 ahí mismo: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo ¿qué? Dame de beber. ¿Por qué le pidió de beber? Porque tenía ¿qué? Sed. Cuando usted tiene sed, ¿qué pide? Agua. ¿Por qué? Porque tiene sed. Esa sed humana, esa sed física, esa sed fue la que tuvo el Señor. Se sentó en el pozo y dijo: mujer, yo me imagino que le dijo: mujer, dame de beber. Porque fue humano también. ¿Cuántos nos ha dado sed? Esa sed que el Señor pone en nuestras vidas. Aun cuando estaba en la cruz, dijo: tengo sed. Tengo sed también dijo. Y ahí dice que los soldados romanos cogieron una esponja, la untaron de vinagre. Qué amables que eran, ¿no? Y se la pusieron, pero él no la recibió. Él también tuvo sed.
sed espiritual también. Él también tuvo compasión. Esa sed espiritual que tú tienes, esa compasión de ver que un perdido, una persona que no conoce del Señor se pierde. Esa sed debe estar en nosotros. ¿Qué más estuvo? ¿Qué más tuvo el Señor? También tuvo hambre el Señor como humano. Vea Mateo capítulo 4, por favor. Por eso es que es bueno que usted tiene que leer la palabra para que usted entienda lo que el Señor le quiere hablar y lo que quiere revelarse a usted. Busque Mateo capítulo 4, por favor. Verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Hambre. Entonces, ¿fue humano o no fue humano el Señor Jesucristo? ¿Estuvo en esta tierra como humano o no? También fue humano porque tuvo ¿qué? Hambre. Hambre dice que sintió. ¿Qué más tuvo el Señor Jesucristo? También tuvo agonía. También tuvo agonía. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Todos esos textos usted tiene que memorizarlos, anotarlos. ¿Para qué? Para que usted lea en la casa también. Lucas capítulo 22, verso 44. ¿Qué dice? Y estando ¿en qué? En agonía. ¿Qué hacía? Oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. También tu agonía. El problema, la diferencia es que él, mientras pasó todo, no hace lo que nosotros como seres humanos hacemos hoy en día. El ser humano hoy en día pasa una prueba, pasa una dificultad, pasa un quebranto, tiene hambre, tiene frío, tiene sed, deja de orar, se aparta, ya no ora más. La Biblia me enseña que el Señor Jesucristo oraba intensamente más. O sea, él decía, estoy en agonía, pero voy a orar más a mi Padre para que me fortalezca. Estoy cansado, voy a buscar más la presencia de Él para que me dé fuerzas también, decía él. Él no desfallecía, como nosotros, como humanos que somos también. Estamos pasando mal, o viene una noticia mal, o vas al médico y te dice algo mal. En vez de orar, dejas de orar. Se te quitan las ganas de orar. Debe ser al contrario. Debemos de orar más que intensamente al Señor. En su amor y en su misericordia Él puede hacer algo. ¿Qué también hacía? Tenía agonía. El Señor tuvo dolor también. Él también sintió dolor. Vaya a Isaías. Vamos al Antiguo Testamento, Isaías 53. Mire lo que dice el Señor ahí. Isaías 53, verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos ¿qué? Curados. Él tuvo dolor porque fue herido. Tú te cortas con algo, te lastimas el dedo, cualquier parte del cuerpo te duele y dices, tengo una herida. No me toque ahí porque tengo una herida. Fue herido, pero fue herido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestra maldad. Y dice que el peso de nuestro pecado, de nuestras rebeliones, fue sobre Él. Sobre Él cargó todo. Si miras,
El Señor tuvo tristeza también. Mateo capítulo 36. Él tuvo tristeza también. No, no es Sam. Es Mateo capítulo 26, verso 37, por favor. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. O sea que nos muestra ahí que tuvo ¿qué? Tristeza. El Señor se airó también, como todos nos hemos airado. ¿Cuántas veces usted se ha enojado? ¿Alguna vez se ha enojado acá? ¿Sí se ha enojado, iglesia? Si usted no se ha enojado, pase al frente y lo adoramos. Todos nos hemos enojado de algún momento. Entonces la gente piensa que porque nosotros somos cristianos no podemos tener enojo en algún momento. No podemos airarnos en algún momento, claro. Pero la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice. Usted puede airarse en la casa con sus hijos, de pronto con su cónyuge, pero usted tiene que buscar de tratar de estar bien para que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. O sea, él también se airó y quiere verlo. Vaya a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Ya lo tiene ahí. Y muchos se pegan de ahí, dice: airaos pero no pequéis. Y eso, se airan y acaban con toda la loza. Tiran todo, destruyen todo. Dice: airaos pero no pequéis. O sea, está diciendo no peque. Otros se airan y dicen groserías, malas palabras. Eso no se puede hacer. Usted puede airarse y puede decirle: ay, no, ahorita no me moleste, déjeme en paz, déjeme en paz. Usted hasta ahí puede llegar. Y salga, dé 2 vueltas a la manzana, cómprele un ramo de flores y entre. ¿Sí o no? Y ahí sí ya no se aira. Ahí ya tiene una ira santa, dicen muchos. Se airó. Marcos 3, verso 5. Entonces, mirándolos alrededor ¿con qué? Con enojo, o sea, con ira. Entristecido por la dureza de sus corazones, y dijo al hombre: extiende tu mano. Y la extendió. O sea, se airó el Señor. Cuando entró al templo, ¿cómo entró? Cuando entró a Jerusalén, ¿cómo entró? Entró al templo y vio que el templo estaba lleno de ¿qué? De cambistas, de vendedores. Volvieron un negocio ahí el templo, vendiendo de todo. Y el Señor Jesucristo se airó y empezó a volcar las mesas de los cambistas y les dijo: mi casa es casa de oración y vosotros la has vuelto cueva de ladrones. Y hoy en día no se ve así casi. La mayoría se han vuelto cuevas de ladrones, se volvieron cambistas, vendedores de tantas cosas dentro de los templos. Y Jesús se airó. Marcos capítulo 10. Ahí estamos que Jesús se airó también. Marcos 10, verso 14. Viéndolo Jesús se indignó. ¿Eso qué es? Se enojó, sintió ira. Usted cuando ve algo que no le gusta, usted no se indigna. Usted dice: eso me indigna. Como aquel hombre que mató a la esposa y los hijos. Eso a mí me indignó. Me dio enojo. A Carlos Vázquez le dio enojo. Me dio rabia también. ¿Cómo un ser humano puede quitarle la vida a unos 2 hijos de 5 años? ¿Cómo? ¿Cómo la maldad llega tanto allá? Pues yo dije ahí a mi esposa: si él quería matarse, ¿por qué no lo hizo solo?
Pero eso me indignó de ver que mató a sus 2 hijos y a su esposa. ¿O a usted no le indigna cuando ve algo, una persona haciendo algo injusto? La injusticia me molesta. Eso me indigna. Eso me da ira porque soy humano. La injusticia dentro de la comunidad, dentro del municipio, dentro de cada vida, dentro de cada hogar, la injusticia. Eso me indigna. Porque somos ¿qué? Humanos. Y yo le estoy mostrando que Jesús se indignó y se airó como humano. ¿Qué más hizo el Señor también? Padeció. Vea Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y yo le decía, Señor, ¿por qué esta palabra? Y Él me dijo, porque mi pueblo no me conoce. No me conoce todavía, decía. Mateo 16, verso 21, mira lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y ¿qué? Padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué también sintió? Padeció. Padeció. ¿Qué también tuvo el Señor como humano? El Señor tuvo compasión también. Y eso es lo que a la iglesia nos falta. Eso es lo que al ser humano le falta. Compasión. Se ha perdido. Vemos a alguna persona hambriento en la calle que está mendigando un pan y nosotros vamos llenos, pero nunca nos da compasión de ver si esa persona comió o no comió, si ese niño comió o no comió, si ese niño bebió agua o no bebió agua. Eso nos falta compasión. Compasión dentro de la iglesia de Cristo. Si el hermano cae, en vez de ayudarlo a levantar, le caen 3 encima. No, nos falta compasión a nosotros como iglesia. Si alguien cae, si alguien se debilita, ve, ayúdalo a levantar, pero no criticando, sino con la compasión del Señor, con amor, ayúdale a restaurar. Dice la Biblia, el que cree que esté firme, mire que no caiga, y el que se crea santo, santifíquese más. Compasión. Eso es lo que nos falta a nosotros como iglesia, entre nosotros mismos. En las iglesias cada uno llega, se sienta y se acaba el culto y se van, pero nunca se saluda con el que está al frente. Es tu hermano en Cristo, tu hermano. La sangre de Cristo nos redimió a todos por igual y debemos de tener compasión unos por otros. Compasión. ¿Tienes compasión? ¿Cómo está en tu casa? ¿Tu familia está mal? Yo que sé quién, pero te da compasión. Y lo primero que a veces decimos nosotros, allá ella, allá él, se lo buscó, que aguante. Pero nunca oramos como diciéndole, Señor, ten compasión de él, de ella, porque nos falta compasión. Él tuvo compasión. ¿Qué dice Mateo 9? Mateo capítulo 9. Verso 35 en adelante. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersadas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión, tuvo amor.
La pregunta es: ¿cuánta compasión, cuánto amor tenemos nosotros por el perdido que está afuera? ¿Cuánto? ¿Qué más tuvo el Señor? Padeció. Ya lo vimos en Mateo 16, 21, que dice ahí: Mateo capítulo 16, 21, mire, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer. Padeció también él. Y créame que ningún ser humano hemos vivido lo que Cristo vivió como humano aquí en la tierra. Nunca viviremos lo que él vivió. Porque a veces nuestro afán, nuestra preocupación son leves. Sabemos que hay respuesta, sabemos que buscamos aquí, pero el saber que él tenía que morir, que le iban a matar, a crucificar, eso no es fácil. Pero él padeció también, tuvo compasión. Y por último, él experimentó la muerte también. Experimentó la muerte. Marcos capítulo 15. Verso 37 al 39. Marcos capítulo 15, por favor. Verso 37 al 39. Dice así la palabra del Señor. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, o sea, muerto, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios, dijo. Experimentó la muerte. Asimismo experimentó primero la muerte, experimentó la muerte como todos los seres humanos experimentaremos la muerte también. Todos moriremos, pero también ¿sabes qué experimentó él? La resurrección, y también vino la resurrección con él juntamente para nosotros. Él también experimentó la resurrección. Mira lo que dice 1 Corintios, por favor. 1 Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Verso 20. Él muere, experimenta la muerte, pero también experimentó la resurrección. Y mira lo que dice ahí: mas ahora Cristo ha resucitado de los ¿qué? De los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. O sea, él es nuestra primicia. Y él muere, resucita. También un día nosotros moriremos y resucitaremos juntamente con él. Su muerte es nuestra muerte. Su resurrección es nuestra resurrección. Eso es lo que él vivió como humano. Mira lo que dice Mateo, por favor. Mateo capítulo 17, verso 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Él resucitó. Y Juan capítulo 2, Juan capítulo 2, verso 22, dice así el Señor: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura
y la palabra de Jesús que había dicho. O sea, Él, no siendo Dios, toma la semejanza, se hace hombre, vive como hombre, padece como hombre, tiene hambre como hombre, tiene sed como hombre, también experimenta la muerte como hombre, pero también experimentó la resurrección también. Así como nosotros pasamos dificultades, tenemos tristezas. A veces piensan que el pastor no se entristece, no pasa dificultad. A veces piensan que el pastor no llora. A veces piensan que no tenemos hambre. A veces piensan que nosotros no tenemos sed. También nos da sed como seres humanos que somos. El problema no es ese. El problema es creer que Cristo vivió lo que nosotros vivimos como hombre y nos mostró que como hombre Él podía y podemos también, porque Él clamaba al Padre y lo fortalecía. Y cada vez que nosotros pasamos dificultades, ¿a dónde vamos? Al Padre. Oramos, lloramos, reímos, tenemos paz, calma, angustia, pero Él está ahí en medio de nosotros fortaleciéndonos, porque Él es humano, también fue humano y vivió como humano. Ahora aquí esto, mírame. La doctrina de la humanidad de Cristo se refiere a la condición de Jesús como ser humano. Y el Hijo eterno de Dios vino a ser ¿qué? Un ser humano, el Hijo del hombre. Vino a ser humano para levantarnos, para darnos fortalezas. ¿Qué estás viviendo ahí? Ahí de pronto, cerrado tus ojos, ¿qué vives? Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.